Perfecto, entonces vamos a pasa que ya no hay nadie en la sala de espera. Pero ya habíamos que existían, bueno, que la célula era la responsable, o en la célula se había definido que la célula era donde iba a ocurrir el daño, todos los daños, y entonces la célula es donde iba a ocurrir todo lo que tiene que ver con las alteraciones fisiológicas y morfológicas de la enfermedad. ¿No se escucha muy bien? Sigue sin escucharse. Es que aquí me dice que tengo problemas con el audio. Me había dicho que tenía, pero pensé que se había solucionado. ¿No? Sigue todavía con mucha interferencia. Se escucha un poco entrecortado. Se sigue escuchando entrecortado. Déjenme ver qué más podemos hacer. Déjenme un segundo. Ya le cambié el guía a algunos suprimir ruido de fondo. A ver, ahora sí, ¿cómo se oye? ¿Mejor o todavía muy entrecortado? Ya mejor, doctor. ¿Sí? Bueno, entonces pues vamos a continuar con esta clase. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos dicho que Rudolf Virchow había afirmado que todas las enfermedades y todo lo que sucede en un organismo, en un individuo, se debía a que había daño en las células? Esto considerando que todas las células o todo el organismo estaba compuesto por órganos, tejidos, y todos los tejidos y todo el organismo, todo el cuerpo, estaba constituido por células. Y todas estas células, o todos los componentes celulares, todas las células en su conjunto, ¿verdad? Siempre estaban en un medio ambiente, ¿verdad?, que puede estar variando constantemente. Ese medio ambiente iba a estar variando de una forma constante.
en algunas ocasiones es para mejorar las condiciones de la célula o bien en otras condiciones donde no le era tan favorable para sobrevivir. Entonces, generalmente una célula para poder estar sobreviviendo a estas condiciones adversas, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que iba a usar la célula? La homeostasis. ¿Hablábamos de qué? De adaptación. Sí es un proceso de adaptación, las células se tienen que adaptar, pero generalmente la adaptación, bueno, sí implica cambios morfológicos y funcionales, pero efectivamente, como dice Daniela, va a echar primero otros mecanismos que no impliquen tantos cambios celulares y que se denominan homeostasis, ¿verdad? Va a utilizar los mecanismos de homeostasis, que son mecanismos intrínsecos y que le van a permitir adaptarse y adaptar a la célula a pequeñas variaciones que le mantenga o que estos factores externos, ¿verdad? No le alteren tanto la vida y que sean poco estresantes, ¿verdad? Que era lo que veíamos, que la adaptación celular va a depender de mucho del grado de estrés en el cual se encuentre la célula. Es decir, habíamos dicho que había factores estresantes muy, muy importantes y otros factores estresantes, bueno, sí estresan un poco, pero no es tan importante ese estrés que la célula lo puede manejar relativamente bien. Entonces, eso es lo que veíamos o lo que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, aquí en una célula normal, habíamos dicho que una célula siempre está en un estado dinámico. Por cierto, ¿vieron el video que les mandé? Ya supongo que lo debieron de haber visto, ¿no? Ya lo habían visto en las clases de histología, creo. Por ahí me comentaban que ahí se los ponían. ¿O no lo habían visto? Yo no lo había visto. Yo tampoco. ¿No lo habían visto? Ok. ¿Y qué les pareció el video entonces? ¿Qué les pareció los que no lo habían visto y los que lo volvieron a ver? ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les parece el video? Pues a mí me pareció muy interesante, ilustrativo, porque pues, o sea, es muy diferente verlo en esquemas a verlo ya como en movimiento o verlo a esa escala. Me pareció algo muy, 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 muy genial. Sí, ¿verdad? Está genial las imágenes y la forma en que representan a cada una de los organelos. Entonces, podemos ver cómo la célula efectivamente está en movimiento, ¿verdad? Todas las células, todo lo que aparece ahí, por ejemplo,
me acuerdo de la proteína motora, ¿no? La proteína motora que lleva ahí sobre el andamiaje, que son parte de los túbulos, ¿verdad? Cómo va cargando su material. Y entonces con eso vemos que la célula efectivamente nunca está en un estado totalmente estático, sino está en un estado dinámico, ¿verdad? Entonces, donde existen una gran cantidad de estructuras que están siempre movilizándose. Imagínense las células epiteliales, ¿verdad? Por ejemplo, las del epitelio respiratorio que tienen sus cilios y que tienen que estarse moviendo constantemente para poder mover el moco que ellos mismos producen, pero cuando se produce el moco, también tiene que haber cambios internos dentro de la célula para que todo lo que está produciendo el moco, cuando se produce el moco, tiene que salir a través de las células y tiene que haber un reacomodo de todos los túbulos, de todo el citoplasma para poder encauzar la salida del moco, ¿verdad? Entonces, vean, la célula siempre está en un estado dinámico, ¿verdad? Bien, si ustedes se dieron cuenta, sobre la superficie de la célula había unas estructuras. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esas estructuras celulares, subcelulares? Esos organelos o esas estructuras dentro de la que estaban sobre la superficie de la célula. ¿Sí la recuerdan o no la recuerdan? ¿Eran los receptores? Ajá, eran los receptores y había unos que le llamaban lipid raft, que son balsas lipídicas, que en las células, por ejemplo, en las células como los macrófagos y los linfocitos, ahí van una gran cantidad de receptores que lo que hacen es estarse moviendo alrededor de toda la célula para que en cuanto llegue algún antígeno o algún otro antígeno también, alguna otra proteína que pueda reconocer el linfocito o la célula normal o cualquier otra célula, estos receptores que se están movilizando, pueden entonces iniciar una respuesta hacia el interior de la célula y entonces, de hecho, modificar y expresar genes y proteínas que requiere la célula, ¿verdad? Entonces, son cosas muy, muy interesantes lo que pasa dentro de una célula, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de la célula? Ver cómo en realidad, pues sí, no es un proceso en estática, no es como, bueno, sí es como los diagramas y los dibujos que nos presentan y todo eso, pero ya con el movimiento y todo esto que tiene, ¿verdad? Ese video, pues es muy ilustrativo y entonces, pues eso es lo que nos ayuda a entender un poquito de cómo es que la célula tiene todos esos movimientos, ¿verdad? Tiene todo ese movimiento interno que lo hace que pueda adaptarse y sobrevivir ante un medio adverso. Ante un medio adverso, ¿verdad? Porque siempre puede que exista un poco más de urea, un poco más de creatinina, puede ser que exista poco oxígeno o poca glucosa, y entonces eso pues de una u otra forma va a estresar a la célula. Y entonces, cuando normalmente ese estrés que le llamamos fisiológico, ¿verdad? Donde no hay grandes problemas o la célula no tiene que
Entonces utiliza los mecanismos de homeostasis. Sin embargo, cuando el estrés ya es un poquito más allá de lo que pudiéramos considerar como fisiológico, y si ustedes me preguntan cuáles son los parámetros de un estrés fisiológico, pues les voy a decir que solamente sabemos que hay una cierta cantidad de estrés que puede manejar una célula y que lo va a tratar de remediar a través de los mecanismos de homeostasis. Entonces, cuando el estrés es un poco más importante, vienen los mecanismos de adaptación, como son la hipertrofia, la atrofia. Y cuando el estrés es mayor, viene entonces el daño celular. Este daño celular que puede ser reversible cuando desaparece el factor estresante o el factor de tensión, lo que va a suceder es que la célula va a regresar a su estado normal sin que implique ninguna alteración ni celular ni tisular. Pero si el estrés es muy fuerte desde un inicio, o bien no se retira el agente estresante y continúa por un periodo importante de tiempo, esto se vuelve irreversible y entonces viene la muerte celular. Entonces viene la muerte celular y sobre todo cuando la célula entra en un estado irreversible, pues definitivamente siempre va a encaminarse a la muerte. Siempre va a ir siempre se va a ir y va a concluir en la muerte de la célula. Entonces, cuando esto sucede, es entonces cuando el daño celular es muy, muy importante. Entonces, esa es una de las cosas que estábamos viendo la vez pasada. Son las causas de daño celular, pues ya lo habíamos visto que la isquemia, falta de irrigación, forzosamente nos lleva a un cuadro de hipoxia. Agentes químicos que también pueden provocar daños por alteración de las proteínas, de los lípidos, ¿verdad? De los ácidos nucleicos, y entonces nos va a causar daño. Aunque hay químicos, ¿verdad? Hay varios químicos que también nos llegan a provocar, ¿verdad? Hipoxia, ¿verdad? Por el daño que provocan a nivel de las mitocondrias. También hay agentes físicos que nos causan daño celular importante como un traumatismo, ¿verdad? También puede ser los rayos X, la luz ultravioleta, la electricidad, ¿verdad? Todo ello nos va a provocar daño, ¿verdad? A la célula. Las infecciones, ¿verdad? Las infecciones que pueden ser virales, bacterianas, micóticas, por algas, ¿verdad? Por virus, hongos, ¿verdad? Todos los agentes microbiológicos pueden provocarnos. Ahora también, por ejemplo, las reacciones inmunológicas, ¿verdad? Las reacciones inmunológicas como las hipersensibilidades, ¿verdad? O bien lo que conocemos como autoinmunidad. La autoinmunidad también nos llega a provocar
obviamente daño celular. Los defectos genéticos, que son importantes, algunos son tan importantes y tan dañinos que provocan la muerte del individuo durante su desarrollo, y entonces pues viene el aborto o la reabsorción embrionaria, y que eso, bueno, pues es difícil de observar, ¿verdad? Pero en algunos casos, por ejemplo, en los primeros días se ve que hay un desarrollo en algún animalito que viene gestante o que ha tenido, pero al final, después de algunos días, volvemos a hacer la revisión y pues ya no hay producto, y eso es muchas veces por defectos genéticos que no permiten el desarrollo celular. Otra de las cosas importantísimo es la alimentación y la nutrición, donde la deficiencia o carencia de algunos nutrientes o bien el exceso de algunos otros, ¿verdad? Nos van a llevar también a daño celular. Y evidentemente, algo que va siempre asociado con la vida, que es algo que siempre va asociado con la vida, que es, y que siempre, y que es lo único que tenemos seguro. La muerte. El envejecimiento. La muerte, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente con la edad, ¿verdad? Evidentemente todo nuestro sistema va envejeciendo y va teniendo alteraciones que evidentemente se van a ver reflejados en la célula, que es algo normal durante el desarrollo de cada individuo. ¿Estamos de acuerdo con las causas de las células, de las causas del daño celular? ¿Alguna otra que quieran comentar? ¿Algo que quieran comentar? ¿Nada? No, todo bien está quitado. Ok. Recuerden, cualquier cosa, duda o comentario que deseen, lo pueden hacer con toda confianza, no hay problema. Ahora, habíamos dicho que existían 4 sitios específicos, ¿verdad? Que son los más vulnerables y que nos pueden causar el daño celular, ¿verdad? Y evidentemente el más grande y más complejo, uno de los más complejos, es la membrana celular. La integridad, si alteramos la integridad de la membrana celular, estaremos afectando a toda nuestra célula. ¿Qué sería la contraparte de la membrana celular en un individuo? ¿Cuál sería la contraparte? ¿Líquido intracelular? No. De un individuo, por ejemplo, llámese un perro. ¿Cuál La sería? piel. La piel, ¿verdad? La piel. ¿Ustedes han visto qué es lo que le sucede a un individuo que ha estado ahora, por ejemplo, no sé si vieron en la televisión, sobre todo ahora que hubo el incendio, porque ahí pasaron muchas imágenes. En el incendio allá en Nueva Zelanda, ¿verdad? Había muchos animalitos quemados de la piel, ¿y qué les sucedía? Pues generalmente se morían por la deshidratación, por la quemadura, por las infecciones secundarias, por una gran cantidad de cosas. Así sucede con la integridad de la membrana celular. ¿Cuál es una de las principales funciones de la membrana celular? ¿Cuál es una de ellas? La permeabilidad selectiva. La permeabilidad selectiva. Entonces, si se pierde la integridad, pues va a dejar de ser selectiva. ¿Y entonces qué va a suceder? Pues que va a entrar todo tipo de electrolitos, todo tipo de proteínas, todo tipo de cosas
que se pueden integrar y pueden dañar a otras estructuras u otros organelos dentro de la célula. Otro de los organelos importantes es la respiración aeróbica, que está relacionado con la respiración aeróbica y nos referimos evidentemente a la mitocondria. Entonces, cuando hay daño en la mitocondria, evidentemente tendremos un daño importante porque mucho de la energía o mucha de la energía que se requiere para las actividades de la célula requiere ATP. Requiere el ATP, que es el que va a proporcionar la energía, y esta energía se obtiene a través de la respiración aeróbica, a través del ciclo de Krebs. Entonces, si no hay ciclo de Krebs, no hay oxígeno, no hay respiración intracelular, no hay producción de ATP y muchas cosas dejan de funcionar. La otra parte que es importantísima es todos aquellos elementos que intervienen en la síntesis proteica, ¿verdad? En la síntesis proteica, que puede ser desde a nivel del núcleo, ¿verdad? Hasta ya el empaquetamiento y excreción de las proteínas, ya sea, y esta síntesis de proteína puede ser para el recambio de los propios órganos internos de la célula, que ya por alguna razón también ya tienen su tiempo y requieren renovarse, o bien porque se necesita una síntesis de proteína para el funcionamiento de todo el organismo. Finalmente, también otro de los sitios que tienden a ser importantísimos es el aparato genético, que en este caso está representando por el núcleo, y el nucleolo, donde tenemos el ácido ribonucleico, el ácido desoxirribonucleico, es decir, el DNA y el RNA, o ADN y ARN, ¿verdad? Que sin ellos, pues no puede haber síntesis, no puede haber producción de proteínas, y si no hay proteínas, pues no hay una serie de situaciones que también van a dar todas estas proteínas, ¿verdad? Parte de la integridad de la membrana celular, que si vemos, pues todo es una serie de elementos que se integran y que pueden verse afectados en forma específica por algunos de los agentes que ya hemos dicho. Y entonces, pues nos va a provocar daños importantes y que eso va a tener implicaciones en todos los organelos de los cuales está compuesta la célula. Entonces, de forma secundaria se van a ver afectados todos ellos y cada uno de ellos en forma secundaria cuando hay algún daño en alguno de estos lugares dentro de la célula. Ahora, ¿de qué depende el daño? ¿De qué depende qué tan grande sea el daño y qué tanta capacidad tenga de adaptarse? Por ejemplo, depende del tipo de daño, de la duración y de la severidad o gravedad del daño, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, ¿qué ejemplo me darían aquí, por ejemplo, de tipo, duración y severidad o gravedad del daño? ¿Algún ejemplo? Tal vez podría ser si te llegases a quemar con, eh, o sea, comparando quemarte tocando alguna taza caliente, a diferencia de que te caiga aceite caliente en la mano.
Ajá, entonces ahí tenemos que el tipo de quemadura es diferente, ¿verdad? En cuanto a la duración, es lo mismo agarrar la taza por unos segundos y que se nos caiga. Y la otra es que, por ejemplo, fuera un sartén caliente, ¿verdad? Y donde se queden hasta pegados nuestros dedos. Y entonces ahí va a durar mucho más tiempo. A lo mejor la duración, por ejemplo, volviendo al del sartén, no es lo mismo que lleguemos, toquemos y la quitemos, ¿no? Pero la otra es que se nos queden pegados los dedos porque está tan caliente que se llegan a quedar pegados y va a durar más tiempo, ¿verdad? Entonces la quemadura va a ser muy importante. Y la gravedad del daño, pues obviamente tiene que ver con el tipo y la duración. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer que el daño sea mayor. Y efectivamente, ese es un ejemplo muy ilustrativo, como decía su compañero. La otra es, por ejemplo, no es lo mismo que estemos en una granja, ¿verdad? Entremos donde haya mala ventilación y que tengamos que ver 2 o 3 animalitos, ¿verdad? Y la otra es que tengamos que ver toda en la caseta donde estén los animales, pues tengamos que recorrer un largo camino y estemos expuestos a los gases que hay ahí, ¿verdad? De amoníaco y todo eso. Y eso nos va a causar daño a nivel respiratorio. Entonces eso también son ejemplos que pudiéramos tener que el daño a las células entonces va a depender del tipo, de la duración y de la gravedad, ¿verdad? Puede ser un mismo tipo, pero si dura mucho, pues va a ser más grave la lesión. Pues la lesión puede ser leve, moderada o bien puede ser grave, ¿verdad? Dependiendo de la duración y del tipo de daño. No es lo mismo que me meta los dedos a donde está la corriente eléctrica a que me acerque a donde están los cables de alta tensión, ¿verdad? Ahí la quemadura va a ser muy, muy importante, aunque el tiempo sea corto, pero el daño y el tipo, la descarga es mucho mayor, entonces eso es lo que va a suceder. Entonces, recuerdan, tenemos una célula normal que bajo ciertas condiciones habíamos dicho que va a haber un estrés fisiológico que le llamamos, ¿verdad? Donde los mecanismos de homeostasis pues, se encargan de que la célula siga feliz y contenta. Pero si los factores estresantes ya son de cierta importancia, pues la célula se va a adaptar, ¿verdad? También utilizando también esos mecanismos de homeostasis le van a permitir su adaptación y si se adapta, pues la célula puede volver a la normalidad. Pero si la adaptación no es suficiente, se va a ir a un daño reversible. Este daño reversible, si se elimina el factor estresante, pues la célula va a regresar a la normalidad. Pero, ¿qué sucede si ese estrés no se retira? Es decir, continúan los factores estresantes, se incrementan, pues lo que va a suceder es que la célula va a ir encaminada a un daño irreversible y finalmente, como se ha comentado, va a llevar a la muerte a la célula. Pero entre el punto de reversibilidad e irreversibilidad hay un punto que le llamamos punto de no retorno, que ya veremos más adelante algunas de las propuestas que se han hecho
con respecto al punto de no retorno y que se han observado y que pueden ser las características de daño en los organelos, en la célula, sobre todo a nivel subcelular, que pueden indicar que ya una célula invariablemente va hacia la muerte. Entonces, eso es lo que vemos, el punto de no retorno, es un punto entre lo reversible y lo irreversible. Entonces, aquí en este punto irreversible ya no hay un doble sentido. Ya aquí ya no, aquí ya solamente es un solo sentido y que va hacia la muerte de la célula. Algunas de las condiciones o consideraciones generales que podemos tener con respecto al daño celular es que normalmente los cambios morfológicos aparecen en etapas tardías del daño celular. Es decir, cuando ya llevan cierto tiempo, es cuando vamos a tener ya la aparición de los daños celulares. Que la reacción de la célula al daño depende del tipo, de la duración y de la gravedad del daño o del factor estresante que esté provocando la reacción celular. Y también la reacción de cada una de las células al daño depende del tipo celular, del estado fisiológico en el cual se encuentra el individuo o la propia célula y la capacidad de adaptación de las células. Es decir, no es lo mismo el daño que lo sufra un fibroblasto a que lo sufra una célula más especializada, como puede ser una célula miocárdica, un cardiomiocito, ¿verdad? O una fibra muscular. ¿Por qué? Porque las células son más vulnerables unas que otras, dependiendo sobre todo del grado ¿de qué dependerá? Del grado de cada célula, que sea más resistente o no. ¿De diferenciación? Del grado de diferenciación y, sobre todo, de especialización. Por ejemplo, ¿cuáles son las células que tienen el mayor grado de especialización, según se ha comentado en algunas, y que seguramente ya vieron en sus clases de fisiología? ¿Cuáles pudieran ser las células más especializadas? ¿Recuerdan cuáles son de las células más especializadas que hay en el organismo? Células nerviosas, las neuronas, efectivamente. Gracias por contestar. Efectivamente, las neuronas, ¿verdad? No es lo mismo. Y si saben que dentro de por ejemplo, ustedes recuerdan que, por ejemplo, se habla de muerte cerebral porque hay muerte de las células de las neuronas, ¿verdad? De lo que es la corteza cerebral. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede vivir un individuo sin oxígeno, sin que exista esta muerte cerebral? ¿Alguien recuerda? Tres minutos, efectivamente, 3 minutos, ¿verdad? La gente común, ¿verdad? La gente no es porque sea común, sino porque no son atletas de alto rendimiento, ¿verdad? De hacer mucho ejercicio. Normalmente es 3 minutos.
Pero ya las personas que son de alto rendimiento, ha habido casos que pueden llegar a sobrevivir sus neuronas sin que tengan muerte cerebral hasta 5 minutos, ¿verdad? Y esas son las de la corteza, pero hay otras neuronas, las grandes neuronas motoras que encontramos en la médula espinal, pueden llegar a sobrevivir hasta 15 o 20 minutos. Entonces, dependiendo su ubicación, dependiendo de su grado de especialización, dependiendo de otros factores, pues va a ser la forma en que reaccionen las células. Entonces, no solamente va a depender del daño, sino también del tipo celular que se encuentre afectado. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro? ¿O me regreso? ¿Sí va quedando claro esto de que no Sí, solamente depende de... Ok. Entonces recuerden, no solamente va a depender del daño, sino también del tipo celular que se esté afectando. Ahora, ¿cuáles son los procesos de adaptación celular? A ver aquí. Ok, todo está claro. Perfecto. Gracias, Marco. Entonces, ¿cuáles son los procesos de adaptación celular? Pues uno de ellos es la hiperplasia, la hipertrofia, la metaplasia. Ahí está mal escrito metaplasia, ahí antes. Y también dentro de estos procesos de adaptación y que son totalmente lo contrario a lo que acabamos de mencionar, es la hipoplasia, la atrofia. También en el proceso de la metaplasia podemos encontrar displasia y neoplasias. ¿Sí? Y dentro de las adaptaciones o dentro de los cambios, de los principales cambios en el daño celular, ¿verdad? Lo que podemos encontrar es acúmulo de ciertos compuestos, ¿verdad? Y uno de los primeros cambios que vamos a ver como parte de esos procesos degenerativos o alteraciones que va a sufrir la célula es el cambio hidrópico, ¿verdad? La degeneración hidrópica o también llamado hinchazón celular o edema intracelular. Eso es lo que vamos a encontrar. El otro cambio es la degeneración grasa o lipídica, la degeneración hialina o la degeneración también denominada de Zenker, que es exactamente lo mismo, degeneración hialina o degeneración de Zenker, y que cuando deja de ser cambio degenerativo también se le conoce y lo van a encontrar como necrosis de Zenker. También en estos procesos degenerativos celulares tenemos los pigmentos, ¿verdad?, que se llegan a almacenar en las células. Y esto lo podríamos encontrar, por ejemplo, en los individuos que ya están en estados avanzados de edad, ¿verdad?, geriátricos, pues empezamos a ver ciertos pigmentos como la lipofuscina, el ceroide, ¿verdad?, que son pigmentos derivados de los lípidos y que se refieren a que estos pigmentos son parte de la degradación de los organelos y que ya no son eliminados en forma constante como
cuando el individuo es joven. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Bien. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen. Profesor, una duda. Sí, ¿Cuál es la otra forma de llamarle a la degeneración hialina? degeneración de Zenker. Z-E-N-K-E-R. Zenker. Gracias. Sí, de nada. Dentro de los cambios morfológicos adaptativos y que podemos observar en las células son la atrofia, que es una disminución en el tamaño de las células, o bien en algunos casos el tamaño es tan importante que llegan a desaparecer completamente las células. Entonces puede haber no solamente disminución en el tamaño, sino también en el número de células que se pueden ir perdiendo. La otra es la hipertrofia, que es un incremento en el tamaño de la célula. También tenemos la hiperplasia, que se refiere básicamente ¿a qué se refiere? Al incremento en el número de células, y la metaplasia hace referencia a un cambio celular o a un intercambio de células menos especializadas por otro tipo de células. Por células, por ejemplo, vamos a hacer algo más simple. La metaplasia es, por ejemplo, la metaplasia cartilaginosa que puede sufrir el hueso. Entonces, el hueso normalmente está constituido por osteocitos. Cuando hay una fractura o hay una fisura o hay algún daño en el hueso, pues muchas veces lo que va a haber es que haya transformación. En lugar de tener osteocitos, vamos a tener cartílago. ¿Por qué? Porque el cartílago es menos demandante y tiene menos especializado que el osteocito. Entonces, lo único que se busca es, en algunos casos, dar continuidad física, ¿verdad?, al tejido, y ya después darle lo que es la funcionalidad al tejido. Entonces, la metaplasia, por ejemplo, algo que ocurre muy común también y que ya veremos ejemplos, es en el aparato respiratorio. Normalmente cuando tenemos que las personas o los perros, ¿verdad?, están en lugares donde hay muchos humo, ¿verdad?, y hay mucho dióxido de carbono o monóxido de carbono, pues lo que va a ocurrir es que el epitelio, que es un epitelio cilíndrico ciliado simple, pues se va a perder ese epitelio, y ese epitelio va a empezar a transformarse, va a empezar a proliferar las células de tejido conectivo fibroso, es decir, los fibroblastos van a reemplazar. ¿Por qué? Porque lo único que se está haciendo es que se pierden las células epiteliales especializadas y van a ser reemplazadas por células, en este caso fibroblastos, que son menos especializados, pero que van a dar continuidad a la mucosa y van a resistir esos cambios, esas altas concentraciones de monóxido o dióxido de carbono a los cuales son sometidos los individuos. Entonces, eso es lo que normalmente ocurre en el cambio en la metaplasia.
cambiar una célula madura por otra madura. Es decir, vamos a tener células epiteliales por células, en este caso por fibroblastos, son células altamente especializadas por células menos especializadas, pero sobre todo más resistentes al medio que rodea a nuestras células. Entonces aquí tenemos dos cambios que pueden considerarse como reversibles. La degeneración hidrópica, ¿verdad? La hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia, la metaplasia, la displasia y el acúmulo. Por ejemplo, también hay acúmulo de gotas hialinas, que ya veremos, o la degeneración hialina también. La grasa también se puede acumular, pero también se puede eliminar. Entonces, todo esto son procesos que sufren las células como parte de, como respuesta a un daño y que pueden ser reversibles siempre y cuando se retire el agente agresor o se restablezcan las condiciones nutricionales, porque como les comentaba, todos estos factores pueden llevar a los cambios degenerativos de la célula, a los cambios de adaptación de la célula. Aquí, por ejemplo, tenemos una degeneración hidrópica. Y como veremos, la degeneración hidrópica es una de las causas más importantes o de los primeros cambios que sufre cualquier célula. Y sobre todo está muy relacionado con lo que veíamos de falta de irrigación e hipoxia. ¿Qué es lo que sucede cuando hay hipoxia? Pues cuando hay hipoxia no hay oxígeno, y si no hay oxígeno, no hay ATP, y si no hay ATP, no hay actividad celular o de algunos organelos. Entonces, ustedes recuerdan, ¿verdad?, que la célula, para mantener el equilibrio hídrico intracelular, ¿qué es lo que requiere? ¿Qué requiere que tener activo? ¿Qué necesita tener o mantener en actividad? Las acuaporinas. ¿Dónde? Las acuaporinas. No. Hay otros elementos más importantes. Hay otro elemento más importante. Las bombas de sodio y potasio. ¿Dónde? Las bombas. Bomba sodio-potasio, efectivamente. Sí, tiene que ver con la ósmosis. Ustedes recuerdan que el sodio generalmente entra en forma pasiva. Y con el sodio que entra, o quién lo acompaña al sodio, normalmente. El ion cloro. No. El agua. El H2O. Entra mucho sodio y arrastra el agua. Y entonces cuando entra el sodio, ¿quién sale? Potasio. El potasio. Entonces la célula, para poder regular que está entrando mucho sodio, tiene que utilizar la bomba sodio-potasio. Y entonces, pero resulta que esta bomba sodio-potasio es dependiente de energía, de ATP.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder si no hay oxígeno? ¿Qué va a suceder con esa bomba? No va a haber ATP para hacerlo funcionar. No va a haber ATP, no va a funcionar, no va a sacar al sodio, ¿verdad? Y entonces se va a acumular mucho sodio y por lo tanto mucha agua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues que nuestras células van a aumentar de volumen, ¿verdad? Se van a cambiar la tonalidad del citoplasma, ¿verdad? Un color más claro, ¿verdad? De ser de un color rosa, van a tener un color más claro por la dilución que están sufriendo. Vean aquí el cambio de coloración. Van a aumentar de tamaño las células por este incremento en la cantidad de agua. Y en algunas ocasiones, este acúmulo de agua también, como va a penetrar a los organelos, estos organelos también van a aumentar de volumen, se van a hinchar. Y en muchas ocasiones, y también se van a encontrar dentro de, lo vamos a ver o lo vamos a observar como si fuera unas vesículas, como si fueran más que vesículas, que no son ese término, no es el de vesículas, sino se van a ver como vacuolas, como microvacuolas dentro del citoplasma, y esto asociado al ingreso de grandes cantidades de agua en la célula. Entonces, esto es parte de un proceso degenerativo y que es el primero que ocurre en estas condiciones, este proceso degenerativo hidrópico, donde lo que hace falta es energía, la energía que permita eliminar el sodio excedente y permite entonces la entrada del potasio, que es fundamental para las células. Por ejemplo, el potasio lo podemos ver claramente y que es muy importante para las células musculares cardíacas. Entonces, en cada uno de los tejidos, en cada una de las células tendrá mayor o menor importancia todo esto. Pero, para comentar un poquito más y después vamos a ahondar un poquito más en esto, estas células, si esto ocurriera en la piel, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a entrar, va a haber daño a la membrana celular, probablemente porque, ustedes recuerden, la bomba sodio-potasio es parte integral de la membrana celular. Y entonces, cuando hay daño también físico a esta bomba sodio-potasio, por múltiples causas, que puede ser de origen viral, puede ser de origen, sobre todo de origen viral o por aspectos físicos como las quemaduras, de las que ya hemos hecho señalamiento, pues ¿qué es lo que va a suceder cuando nos quemamos? ¿Qué es lo que nos aparece? ¿Qué es lo que nos aparece? ¿Vale? Una ámpula. Una ámpula, ¿verdad? Una pequeña vesícula. ¿Y por qué se aparecen esas vesículas? Porque todas las células se han hinchado, se han llenado de líquido y va a llegar un momento en que es como un globo, ¿verdad? Porque también la membrana celular pues tiene una capacidad de distensión limitada. Entonces, ¿qué va a ocurrir en un momento dado? ¿Qué le va a ocurrir a la célula? Pues va a explotar y va a liberar todos sus componentes. Entonces, todo eso, cuando nosotros vemos una vesícula, por ejemplo, una ampolla, ¿verdad? Porque nos quedan chicos los zapatos, o porque nos pusieron a hacer qué hacer, y tuvimos que barrer, o tuvimos que hacer alguna actividad física, y que no estamos acostumbrados, pues lo primero que nos van a salir son
vesículas o ampollas que llegan a ser más grandes y van a estar llenas de líquido. Y todo ese líquido viene en gran parte del plasma, porque hay daño vascular, pero otra parte importantísima viene del daño que han sufrido las células, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en este cambio degenerativo hidrópico. ¿Sí va quedando claro? La degeneración hidrópica. Después veremos otras imágenes con respecto a la degeneración hidrópica. Porque la degeneración hidrópica no solamente la podemos valorar microscópicamente, sino también macroscópicamente. ¿Cómo podemos ver un tejido que ha sufrido degeneración hidrópica? Entonces, eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces ya más o menos estamos entendiendo cómo se da este acúmulo de líquidos en la célula, es decir, la célula empieza a llenarse de agua. Es uno de los primeros eventos que ocurren como parte de un proceso de daño celular, que es un daño reversible. Después otro de los cambios, ya dentro de los cambios de adaptación, ya no degenerativos, tenemos la atrofia, que es la disminución del tamaño de las células. La atrofia puede ser fisiológica o bien puede ser patológica. Aquí, por ejemplo, nos hablan del desarrollo, ¿verdad? Durante el desarrollo de los fetos, ¿verdad? Hay un conducto que es el conducto tiroglosal, que normalmente desaparece y ya el individuo nace sin él. Otro de los ejemplos es el útero, que va normalmente cuando está gestante el útero, aumenta de tamaño, también aumenta en la cantidad, aumenta de tamaño. ¿Y qué es lo que recurre? ¿Y qué es lo que ocurre cuando tiene el parto? Tiene el parto y el útero queda con cierto tamaño, pero conforme va pasando el tiempo, regresa a su tamaño normal. Es decir, sufre un proceso de atrofia. ¿Qué otros ejemplos de atrofia fisiológica me pudieran dar? Los conductos de Wolf en hembras. Los conductos de Wolf en las hembras, muy bien. La gotera esofágica en bovinos. ¿Vale? La gotera esofágica en bovinos. Exactamente. La gotera esofágica, que es un canal que es más bien de cambios anatómicos, pero sí puede considerarse. ¿Qué otro ejemplo? La atrofia del timo. La atrofia del timo, muy bien, la atrofia que se da del timo. ¿Qué otra? ¿Qué otros ejemplos? Puede ser la del ducto arterioso. Exactamente, la del conducto arterioso. Muy bien. Otro ejemplo. El estroma mamario después de la lactancia. Exactamente, también el tamaño de las glándulas mamarias, por ejemplo, en las perritas,
no siempre andan con las glándulas mamarias de un tamaño importante, también sufren atrofia, o en el caso de las vacas, ¿verdad? Una vez que paren y dejan de lactar, pues reducen su tamaño. ¿Qué otro? También podría ser cuando los folículos ováricos no son fecundados. ¿Mm? Cuando Exactamente, cuando los folículos, efectivamente, en el óvulo, digo, en el ovario, los folículos, si no se no llegan a, ya sobre todo con la edad, pues sí. ¿Qué otro? ¿Qué otro ejemplo? ¿Qué otro ejemplo tiene? ¿Otro ejemplo? El ovario derecho de las gallinas. El ovario derecho de las gallinas, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro ejemplo? Ustedes saben que, por ejemplo, cuando en la boca, si ustedes se dan cuenta, en la parte media, por dentro, en la mucosa del labio y la del que da con los dientes ahí hay una estructura, ¿verdad? Que le llaman frenillo, ¿verdad? Y ese también tiene que desaparecer, pero en algunos casos no desaparece. Entonces también, la atrofia. Otro es que normalmente todos los niños tenemos una membrana interdigital, ¿verdad? Que desaparece también cuando nacemos. Y entonces, en algunas personas se mantiene, pero normalmente, y entonces ya no nacemos como con los dedos palmeados, como los patos o como algunos otros animales, ¿verdad? Entonces, esos son casos de atrofia, ¿verdad? La atrofia. Y entonces la atrofia también puede ser de diferentes tipos, ¿verdad? También tenemos la atrofia patológica, ¿verdad? Y, por ejemplo, tenemos la atrofia por falta de uso, ¿verdad? Entonces, disminución en la actividad física nos va a provocar atrofia. Por ejemplo, esto donde lo vemos claramente, esta atrofia patológica. Sí, las membranas interdigitales en algunas especies, inclusive en el hombre, también, ¿verdad? Como dice Alejandra. Entonces, ¿en dónde vemos esto? La falta de uso. En las personas enfermas que están en cama. En las personas enfermas que están en cama. Ajá, las personas que ya no, por alguna razón, no pueden movilizarse. Ustedes, por ejemplo, han visto que en algunos casos cuando sufre uno una fractura o algún animalito sufre alguna fractura, ¿qué es lo que le hacen? Le ponen que un vendaje muy importante. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con ese músculo? Pues ya no tiene movimiento y cuando le quitamos vamos a ver que no tiene el mismo grosor que el tejido o el miembro que es contralateral, ¿no? Que ese es lo que va a suceder. Entonces es la atrofia por falta de uso. También dicen que, y esto no sé si sea cierto o no, es que dice que también si no utilizamos nuestra masa encefálica, también sufrimos atrofia. Y que todo esto va también cuando ya es uno adulto mayor, pues nos lleva a sufrir
problemas como Alzheimer o también Parkinson. Y entonces, dentro de las terapias que se dan, es que las personas estén leyendo la lectura, que es sumamente importante, el hacer juegos, por ejemplo, el ajedrez, o también se les recomienda que hagan crucigramas, o sea, es que mantener activas las neuronas para que éstas no se atrofien y no tengamos Parkinson o Alzheimer. Eso es lo que se ha considerado en algunas condiciones. Otra de las cosas que también nos lleva a atrofia fisiológica, digo patológica, es por falta de inervación. La falta de inervación nos va a llevar a una atrofia, sobre todo atrofia muscular. La falta de inervación, por ejemplo, es algo importante. Por ejemplo, lo que les comentaba también, la falta de irrigación o la disminución de la irrigación sanguínea nos va a llevar a atrofia del cerebro, ¿verdad? Atrofia del cerebro. Después tenemos la falta de nutrición, ¿verdad? La falta de nutrientes, como es en el marasmo, en el caso de los lactantes, donde no hay proteínas y no hay energía, ¿verdad? Y que esto lo vemos en la malnutrición, lo vemos en todos los perritos del pueblo, ¿no? ¿Cómo vemos a los perritos en los pueblos? ¿Cómo? ¿Por qué nos dicen que parecemos perritos de rancho? ¿Cómo nos vemos? Flacos y panzones. Flacos y panzones. Entonces, ¿por qué están flacos? Porque tienen una atrofia muscular. ¿Y por qué están panzones? Porque normalmente están llenos de parásitos, además. ¿Verdad? Entonces, esos son algunos ejemplos. Y también la otra es la pérdida o la falta de hormonas, ¿verdad? De hormonas, ¿verdad? Entonces, la falta de hormonas, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si tenemos una atrofia de la glándula tiroidea? No va a haber hormona tiroidea, y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues el paciente no va a adquirir su peso adecuado. Y así una gran cantidad de hormonas que se requieren, por ejemplo, la falta de hormonas no nos va a permitir el desarrollo de las glándulas en el caso de la gestación, etcétera, etcétera. Entonces, las causas pueden ser por falta de uso, por deficiencias nutricionales. Por ejemplo, el oxígeno es uno de los nutrientes más importantes, por denervación, por falta de hormonas. Y también tenemos la atrofia senil, que esa se va a desarrollar por la edad del individuo, ¿verdad? La edad del individuo nos va a llevar a la atrofia senil, sobre todo del sistema nervioso central, y que nos va a dar origen a algunas condiciones en los pacientes. Va quedando aquí claro lo de la fisiológica y la patológica. Sí, doctor. Vean, aquí tenemos una atrofia por isquemia en un músculo. ¿Sí recuerdan lo que es isquemia? La pérdida de la perfusión. La pérdida de la perfusión sanguínea. Y vean, normalmente las fibras musculares deberían de estar de este tamaño,
Sin embargo, cuando no hay una buena irrigación, vean cómo se reducen invariablemente de tamaño. Vean los núcleos cómo están a la periferia, pero vean cómo las células se van reduciendo de tamaño y conforme va pasando el tiempo, pues la atrofia va a ser más marcada y también seguramente esta que está aquí pequeñita puede llegar a desaparecer si es que no se restablece. Pero esas mismas células pequeñitas, si les damos la oportunidad, una buena nutrición, unos buenos ejercicios, etcétera, puede volver a recuperarse. Quizás no al 100%, pero sí en un 80 o un 90% de posibilidades de regresar a su. Esta es la superficie de un cerebro normal, donde vemos que, ¿qué vemos aquí? Los giros, ¿verdad? Y también, ¿qué vemos? ¿Qué vemos aquí? Los giros y los surcos. Exactamente, los giros y los surcos, ¿verdad? Entonces, este es un cerebro normal. Y este es el de una persona con Alzheimer. ¿Qué es lo que ven en forma importante? Como que hay mucho espacio entre las circunvalaciones del cerebro. Hay mucho espacio entre las circunvoluciones. ¿Por qué crees que se vea mucho espacio? ¿Por qué los espacios se vuelven muy evidentes? Por la atrofia que comentaba hace unos momentos sobre que también en procesos degenerativos neurológicos también se observa la atrofia cerebral. Entonces aquí hay la reducción de los giros, de las circunvoluciones, se vuelven más pequeñas y evidentemente se hacen entonces más evidentes los surcos. Y esto evidentemente, pues si lo pesamos, tendrá el mismo peso que el cerebro anterior. ¿Creen que pesa igual? Pues no, también habrá una disminución en él, no solamente en el tamaño, sino también en el peso. ¿Por qué? Porque hay menor cantidad de células, hay menor masa encefálica y evidentemente también habrá menor peso del tejido. Y aquí tenemos una atrofia testicular, que esto ocurre muy frecuentemente en, no sé qué tan frecuente en humanos, pero sí en perritos es muy frecuente. La falta de descenso testicular, ¿verdad? ¿Y por qué sufre atrofia cuando está dentro de la cavidad abdominal o dentro del canal inguinal? ¿Por qué sufre atrofia? ¿Cuál es uno de los factores? ¿No se debe a la temperatura corporal? Exactamente, entonces por la alta temperatura corporal, las células empiezan a reducir de tamaño y entonces empieza a tener esa característica, ¿verdad? Atrofia, donde hay una pérdida del tamaño del tejido. ¿Sí? Vamos hasta aquí. Bien, entonces la reducción, la disminución del tamaño de los tejidos es la atrofia. Y la atrofia puede ser, ¿cuáles son las tres causas o las causas importantes de atrofia en los tejidos? ¿Alguien que me lo recuerde? Por falta de uso, por falta de, bueno, pérdida de inervación o pérdida de circulación. Falta de uso, falta de inervación, desnutrición
¿Qué otro? Nos faltan otros dos. Falta de hormonas. Falta de hormonas y por... Ajá, esa está bien. Y nos falta otra. Por la edad. Por edad, ¿verdad? Si ustedes ven a un perrito ancianito, ya no tiene el mismo dinamismo y si le tocan las masas musculares, pues va a estar un poquito más flaco. Bueno, siempre y cuando lleve una buena alimentación, ¿verdad? Si no va a estar todo gordito. Como ahora la gran mayoría de los profesores de la UNAM con esta pandemia, pues si teníamos exceso de peso, estamos peor, ¿verdad? Ahora tenemos otro de los cambios adaptativos, es la hipertrofia. La hipertrofia se refiere a un incremento en el tamaño de la célula, porque existe un aumento o un incremento también de los organelos en la célula. Entonces, aquí la hipertrofia se refiere a un aumento en el tamaño de la célula. ¿Sí? Y cuando hay un aumento en una cantidad importante de células dentro de un órgano o tejido, pues todo él se vuelve hipertrófico. Es decir, aumenta de tamaño en forma importante. La hipertrofia puede ser causada por incremento de las demandas funcionales o por estimulación endocrina específica. Y no solamente el tamaño, sino también el fenotipo de cada célula puede estar alterado en la hipertrofia. Entonces, con la hipertrofia se incrementa la demanda, ¿verdad? Hay un incremento en la demanda, puede estar asociado con un incremento de la demanda de algunas condiciones. Y la hipertrofia puede alcanzar un límite en el cual puede llegar a observarse cambios degenerativos y entonces puede ocurrir un cambio o puede provocar falla tisular o más bien orgánica, ¿verdad? O sea, cuando hay una hipertrofia muy importante de algún órgano, este va a sufrir cambios degenerativos y entonces puede llegar a provocarle falla. ¿Cuál sería, en este último caso, cuál sería ese órgano que llega a sufrir un tamaño tan importante? Que ese daño tan importante, en lugar de apoyarle o ayudarle, le puede llegar a provocar un daño importante y que ocurra una falla y entonces inclusive le pueda causar la muerte al individuo. ¿Cuál órgano podríamos estar hablando? El corazón, efectivamente. Muchas gracias por este apoyo. Efectivamente, el corazón es una de las cosas, ¿verdad? El corazón. Y aquí una de las condiciones importantes, por ejemplo, en el caso del corazón y en el caso de las fibras musculares estriadas, el músculo estriado, variedad cardíaca y variedad esquelética, solamente pueden sufrir el cambio adaptativo de hipertrofia. ¿Por qué? ¿Por qué solamente pueden sufrir hipertrofia estos tejidos? Por su nivel de especialización. Por su nivel de especialización. ¿Y qué otra cosa? Algo.
algo muy, muy importante, que es la única forma que tiene de adaptarse, y no como otros tejidos que ya veremos más. ¿De qué dependerá que solamente pueden sufrir hipertrofia? Solamente pueden aumentar de tamaño. ¿Pero qué tejido no escuché? Perdón. El corazón y el músculo, o sea, el músculo estriado, su variedad cardíaca y su variedad esquelética. ¿Por qué solamente pueden sufrir hipertrofia? Recuerdo que era por el origen embrionario, ya que era de las únicas células que tienen únicamente la capacidad de aumentar de tamaño, más no de su número de celularidad. ¿Pero por qué? Ay, no. ¿Qué tiene que ver con el aumento de la celularidad? Para que haya aumento de la celularidad, ¿qué tiene que haber? Mitosis. ¿Tiene que haber qué? Mitosis o duplicación. Mitosis, efectivamente. Entonces, Janet, ¿sí entendiste qué tejidos estamos hablando? Es que no sé si me oyen o no me oyen. Cuando tengan problemas, pues avísenme para que repita las cosas. Entonces, acuérdense que el músculo cardíaco y el músculo, ¿verdad?, estriado, esquelético, no entran en mitosis. Ya una vez que hay daño en estas células musculares, se mueren, se atrofian, pero nunca pueden dividirse, no entran en la división, no entran en el ciclo celular, ya no entran en mitosis, ya no son capaces de dividirse y dar otro tipo de células. Sin embargo, si hay otro mecanismo alterno por el cual se pueden generar nuevas células, pero no es porque las células ya preformadas se estén dividiendo. ¿Cuál es ese otro mecanismo? Los sustituyen las células satélites, ¿no? Que son como precursoras. Las células pluripotenciales, ahora muy de moda en todo lo que es para que utilizan tanto para hombres o para mujeres, ¿verdad? Porque antes se hablaba nada más de las mujeres, pero pues ahora a los hombres también les decimos, háganos espacio porque también nos queremos ver jóvenes, y utilizamos muchas sustancias que dicen que son producto o son derivados de las células madre, ¿verdad? De las células progenitoras o células pluripotenciales que están en el espacio intersticial. Entonces, es a través de ellas, pero no es por células que ya estén preformadas y que entren en el ciclo de la mitosis. Por eso, estos dos casos solamente entran en proceso de hipertrofia. ¿Hay otros tipos celulares que también entran en hipertrofia? Sí, pero estos órganos, estos tejidos, el corazón y los músculos estriados, solamente pueden hipertrofiarse porque no entran en el ciclo de mitosis. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Aquí tenemos que la hipertrofia puede ser fisiológica y también puede ser patológica. ¿Y de qué depende la hipertrofia? ¿Por qué en estos órganos se va a dar la hipertrofia? Por disfunción en las válvulas cardíacas. Eso sería patológica, por un daño en las válvulas. Muy bien. ¿Qué otra causa? Fisiológica, ¿cuáles serían las causas de la fisiológica? Actividad ¿Por qué física. el corazón? ¿Mande? Actividad física. Por actividad física.
Y entonces, por ejemplo, lo vemos muy comúnmente en los corredores, ¿verdad? En los corredores, en los atletas, ¿qué tiene? Pues generalmente son gente muy buena. ¿Por qué es gente muy buena estos corredores y todos estos, los caballos y todos esos son animalitos muy buenos? ¿Por qué? No los oigo. ¿Por qué son tan buenos? Porque tienen un gran corazón. Exactamente, porque tienen un gran corazón. Por eso son tan buenos, porque tienen un gran corazón tan grande que a veces dicen que no les caben en el pecho, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Y aquí, por ejemplo, tenemos un caso de hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces, cuando se incrementan las necesidades, por ejemplo, un corredor pues requiere que todos los músculos, todo el tejido, todos los tejidos reciban mayor cantidad de oxígeno. Pues entonces el corazón tiene que bombear más rápido la sangre para hacerla circular más y entonces lleve mayor cantidad de oxígeno, elimina el CO2 a nivel pulmonar, se recargue con oxígeno y entonces las fibras musculares del corazón se vuelven más grandes por esta carga. Lo mismo sucede con los que hacen levantamiento de pesas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues también se hipertrofian los músculos, ¿verdad? En forma fisiológica, por esa necesidad de cargar mayor cantidad de peso. Entonces, eso es lo que hace esta situación. Entonces, requieren bombear más sangre. Y aquí, ¿cómo sabemos que está hipertrófico? Normalmente sabemos que hay una relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Hay una relación, ¿ustedes recuerdan en relación al tamaño? ¿Cuál es esa relación? ¿Recuerdan cuál es la relación? ¿Recuerdan cuál es la relación del tamaño? El izquierdo es más grande, sí. ¿Cuántas veces más grande que el derecho? Normalmente es de 3:1, ¿verdad? O sea, es 3 veces más gruesa la pared del izquierdo que la del derecho. Aquí, por ejemplo, les puse estas líneas. Aquí tenemos el grosor del lado derecho, ¿verdad? Y vemos que es 1, 2, 3, 4 veces más grande el corazón izquierdo, 4 veces más grande que el derecho. Entonces, esto nos está implicando que hay un aumento en el tamaño de las células y no aumento en el número de las células, por lo que ya hemos mencionado. ¿Y esto qué trae como consecuencia con respecto a la luz del ventrículo? Disminuye. Lo disminuye. Entonces, aquí en lugar de favorecer, lo va a provocar cierto grado de problema. ¿Por qué? Porque se reduce la luz y aunque lo bombee con mayor fuerza, pues no va a caber la cantidad de sangre necesaria y en el volumen necesario para poder satisfacer las demandas nutricionales del organismo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿De la hipertrofia? Sí. Doctor, una pregunta. Ajá. Cuando crece el útero, ¿cuenta como hipertrofia fisiológica? Sí. ¿O no realmente? ¿Mandé? Sí, de hecho, no. el útero
como en este caso, porque las imágenes son de humano, este es de una mujer, no solamente existe hiperplasia endometrial, sino también el músculo liso también incrementa en tamaño y en número. Entonces se dan los dos elementos, la hipertrofia y la hiperplasia. Vale, muchas gracias. ¿Sí? Eso se da en el útero. Bien, pues como pueden ver, estamos adelantándonos un poquito a esta consideración. Y entonces tenemos otro cambio que es la hiperplasia. Entonces la hiperplasia aquí, lo importante es que las células van a entrar a lo que es el ciclo celular y van a entrar en mitosis. Aquí lo importante es que hay mitosis y las células son capaces de dividirse. ¿Sí? Y entonces la hiperplasia es el incremento en el número de células, ¿verdad? Preexistentes en un órgano o tejido. Es decir, aquí las células originales son las que se van a dividir. Si bien hay otras cosas por las cuales puede haber mayor cantidad de células, por ejemplo, que las células pluripotenciales y todas estas puedan originar un mayor número de células, pero aquí lo importante es que las células originales son las que se van a dividir. Por ejemplo, la hiperplasia patológica, que es muy importante, generalmente resulta de una estimulación endocrina excesiva. Y la hiperplasia, como veremos más adelante, también es un factor predisponente hacia una neoplasia, hacia cáncer, ya sea o una neoplasia que puede ser benigna o maligna. Aquí, por ejemplo, tenemos la estimulación que puede sufrir una próstata como resultado de una estimulación por las hormonas del testículo. Y entonces las células van a incrementar de tamaño. Y esto es lo que observamos muy común en los... ¿Qué otro, aparte del hombre, qué otro animal tiene próstata? El perro. El perro, ¿verdad? El perro. Entonces, en el perro, una de las características es que tenga también hiperplasia prostática o cáncer de próstata, que es uno de los más agresivos. Y lo que veíamos, la hiperplasia endometrial, que es muy común durante la gestación, ¿verdad? Durante la gestación, o también puede ser que esté relacionado con tumores en el ovario, tumores funcionales ováricos y que nos den como consecuencia hiperplasia endometrial. Y también puede haber en algunas áreas lo que se conoce como miomas, que es una hiperplasia o tumores de músculo liso. Pero ya veremos más adelante que es muy difícil a veces diferenciar entre un proceso hiperplásico y un proceso neoplásico benigno, porque las características no son tan fácilmente demostrables. O sea, para definir si es hiperplasia o es neoplasia. Bien, entonces le vamos a dejar hasta aquí ahorita, porque ya es casi hora. Y les vuelvo a pedir una disculpa, pero no me dejaba entrar el Zoom no me deja entrar de repente. Entonces, les pido paciencia para ingresar, pero yo no sé si sea mi máquina o sea el Zoom, pero he estado en otras máquinas y me hace lo mismo. Entonces, es problema del Zoom, no sé qué pase. Y bueno, pues les agradezco su participación. Me gustaría oír más voces, más nombres en el chat también.
Entonces, pues, para que esto se haga más dinámico, no, me gustaría más participación, por favor. Entonces, bueno, pues si no tienen más dudas o preguntas, mañana nos vemos un poquito más tarde, a las 11 de la mañana, para continuar con la clase. Espero dudas, cualquier duda que tengan, háganmela saber y entonces las aclararemos para que no tengamos ningún problema. Nos estamos viendo entonces el día de mañana. Muchas gracias. Bonito inicio de semana. Que tengan un lindo día. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. De nada, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.